¿Qué tal? Un saludo cordial a todos. Mi nombre es Luis Enrique Islas García y en colaboración con la doctora Laura y el doctor Anatolio les hablaré acerca del efecto de los solventes polares y no polares en la exfoliación del óxido de grafeno. Primero que nada, nosotros tenemos que el grafito es un material grisáceo oscuro, el cual se conforma por varias capas o láminas de forma hexagonal o como si fuera panal de abejas, las cuales están entrelazadas entre sí mismos por las llamadas fuerzas de Van der Waals. Si nosotros logramos separar una única capa unidimensional de este material, lo que vamos a obtener es el material denominado grafeno. Históricamente tenemos que en el año de 1859 el químico Brodie fue quien preparó por primera vez el óxido grafítico o también denominado ácido grafítico, esto mediante un proceso de oxidación. Desde entonces, los científicos han enfocado esfuerzos acerca de cómo realizar este proceso sobre el material del grafito. No sería sino hasta el año del 2004 cuando un par de científicos rusos, Konstantin y André, lograron la obtención de una única lámina unidimensional, a la cual denominaron grafeno. Cabe mencionar que este logro les valió ganar el Premio Nobel de Física en el año del 2010. El proceso de oxidación lo vamos a realizar mediante el método Homers, el cual consiste en introducir nuestro grafito en una solución ácida, la cual va a estar conformada por ácido sulfúrico, y agregando permanganato de potasio lo que vamos a realizar es que se haya una unión de enlaces de oxígenos e hidrógenos entre cada una de estas láminas por ambos lados. Esto lo que va a ocasionar es aumentar la distancia entre esas láminas y disminuir las fuerzas de Van der Waals, lo cual va a favorecer el proceso de exfoliación. Los materiales son grafito en polvo, ácido sulfúrico, nitrato de sodio, permanganato de potasio para el proceso de oxidación, mientras que para el proceso de exfoliación va a ser la acetona, el etanol, 1-butanol y dimetilformamida. Durante el proceso de oxidación lo que vamos a obtener nosotros es una mezcla oscura. El color característico de este material es debido a la absorción de las ondas electromagnéticas. Esto ocasiona que se absorben todos los colores, pero ya no permite salir estos colores, lo cual le da su característico color negro. Este material, el denominado óxido de grafito, cambia sus propiedades, ya que ahora va a ser un material hidrofílico, es decir, que tiene afinidad por el agua, lo cual va a permitir que éste pueda utilizarse con los solventes para el proceso de exfoliación. Mientras que en contraparte, el grafito es un material que es hidrofóbico, es decir, que no tiene atracción por el agua y por ende no va a mezclarse con los solventes o diluirse. Una vez obtenido el material, lo que vamos a hacer es el centrifugado, el cual consiste en hacer rotar a altas velocidades nuestro material para poder asentarlo. El líquido que se puede ver aquí va a ser desechado. Agregamos nuevamente agua bidestilada y se va a repetir este proceso tantas veces sea necesario. Posteriormente se realiza un filtrado al vacío aplicando con bomba, y el material que vamos a tener en nuestro papel filtro lo vamos a meter en un horno para eliminar el exceso de humedad. Finalmente este material será pulverizado y tendremos el material con el que estaremos trabajando. El proceso de obtención de grafeno se puede simplificar de la siguiente forma. Tenemos nuestras láminas de grafito, a las cuales, tras haberles hecho el proceso de oxidación, vamos a tener los agentes de hidrógenos y oxígenos entre cada una de estas láminas. Posteriormente, utilizando diferentes solventes, vamos a emplear la sonicación. El objetivo de esto es poder obtener estas láminas de grafeno exfoliado, es decir, separar estas láminas. El proceso de exfoliación se realizó mediante un sonicador de marca Q-Sonica Q500 de 500 watts y 20 kHz. Aplicando la sonicación vamos a tener las láminas de grafeno dispersas en mi solvente. De esta forma, con una pipeta posterior vamos a tomar una muestra para poder observar posteriormente en el AFM. En el caso de la difracción de rayos X, la aplicamos para poder determinar si hemos obtenido el óxido de grafeno. Del lado izquierdo se observa el estudio realizado del material obtenido. Del lado derecho lo estamos comparando con bibliografía y vemos que efectivamente son muy similares, presentando su pico característico a los 11 grados y en este caso con una intensidad de arriba del 2.5. De esta manera corroboramos que efectivamente el proceso de oxidación mediante el método Homers fue eficaz.
La microscopía de fuerza atómica la realizamos en un microscopio de fuerza atómica marca Multimode. Aquí podemos observar el AFM de las láminas de grafeno, en este caso del grafeno disuelto en etanol. Esta parte de aquí que vemos es justamente la lámina obtenida y realizamos en diferentes puntos el análisis de los grosores. Para cada uno de estos vamos a ver que hay pequeñas variaciones, pero el rango de las láminas, el grosor, se ubica entre los 2 y 3 nanómetros de espesor. Por otro lado tenemos aquí ahora en 1-butanol. Vemos que también contamos con un grosor aproximado entre 2 a 3 nanómetros de espesor, o 2 o 2.5. Aquí la diferencia que vemos es que justamente la fragmentación de estas láminas fue más pequeña, es decir, las láminas son más pequeñas aunque el grosor se mantiene. En el AFM de las láminas de grafeno disuelto en acetona, vemos que hay otra característica peculiar también, que es que las láminas están fragmentadas todavía de manera más pequeña y aquí los espesores son ligeramente mayores, dándose rangos aproximadamente de entre los 5 y los 6 nanómetros de espesor para cada una de estas láminas en cada uno de los puntos analizados. En el AFM de las láminas de grafeno en DMF vemos también un fenómeno similar, donde vamos a observar justamente en cada una de las zonas analizadas espesores que van aproximadamente de un grosor de 5 nanómetros. Entonces vemos que efectivamente en cada uno de los solventes hay diferencias en el grosor de las láminas y también en el tamaño superficial de cada una de estas láminas de grafeno. Conclusiones. A través del DRX se comprobó la obtención exitosa del óxido de grafeno mediante el método Homers. También, mediante el AFM, se observó que solventes polares como la acetona y el 1-butanol permitieron la obtención de láminas de grafeno con espesores aproximados de 2 nanómetros. Aunque difieren en sus puntos de ebullición y constante dieléctrica, su estructura química es similar, dando indicios de que dicho arreglo de oxígenos e hidrógenos favorecen el proceso de exfoliación, mientras que, con los solventes no polares, el DMF y la acetona también generaron separación entre las láminas del grafeno, pero con espesores mayores y mayor fragmentación. Y por último, el punto de ebullición es un factor que influye en el proceso de exfoliación, siendo que el etanol, teniendo un punto de ebullición más bajo que el 1-butanol, permitió obtener láminas de mayor dimensión superficial en contraste con el segundo solvente. Esta es la bibliografía consultada para realizar esta exposición. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención.